Confenalco Antioquia hace un reconocimiento a los maestros y maestras y para este reconocimiento hemos traído una conferencia del doctor Agustín de Lerrán Gascón, titulada Nuestra educación está radicalmente desorientada. Será un espacio de reflexión, un espacio conmovedor, un espacio para preguntas, un espacio que se sale del lugar común. Es un momento para pensar en algunas experiencias que ha recorrido y ha experimentado y reflexionado el doctor Agustín de Lerrán Gascón, pensando en una educación para la evolución, para la transformación y para la conciencia. Un espacio de movimiento, de experiencias nuevas, renovadoras, esperamos sea muy importante para ustedes, maestros y maestras. Quiero referenciarles que el doctor Agustín de Lerrán Gascón ha hecho una amplia trayectoria académica, pensando en los temas de la educación, la pedagogía y la formación. Y en esa trayectoria ha sido premio extraordinario de doctorado. Es doctorado en educación. Es profesor titular del Departamento de Didáctica y Teoría de la Formación y Educación del Profesorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha sido coordinador del doctorado de Innovación y Formación en la Universidad Autónoma de Madrid y del posgrado oficial de Educación. Ha escrito 135 artículos e investigaciones en revistas indexadas y no indexadas, indexadas en nacionales e internacionales, y 110 artículos en revistas no indexadas. Tiene 160 capítulos de libros y además ha pensado en la educación desde una amplia perspectiva. Ha tenido 72 invitaciones a 20 universidades en México, Guatemala, Cuba, Argentina, Brasil, Portugal, Canadá, Alemania. Ha sido director de la revista Tendencias Pedagógicas. Ha sido también, ha sido evaluador, autor de varios artículos en revistas internacionales de investigación. Realmente es una experiencia importante para nosotros hoy tener al doctor Agustín de Lerrán Gascón, y que realmente ha sido muy generoso cuando le hemos hecho la invitación. Se ha emocionado mucho y nos ha dicho de inmediato que sí. Quiero hacerles de pronto, en este momento, unas de referencias a algunos de los titulares de sus libros para que ubiquemos un poco lo que ha sido su planteamiento, sus búsquedas y sus indagaciones. En este caso voy a tomar solo 5 títulos para que tengamos en cuenta esta perspectiva. Educar y vivir teniendo en cuenta la muerte. La conciencia humana hacia la educación transpersonal. El ego humano del yo existencial al ser esencial. ¿Qué estamos haciendo mal en educación? Y educación para la universalidad. De esta manera, entonces, estamos hoy reflexionando sobre experiencias que a lo mejor no nos dejen muy cómodos. Realmente a veces también el pensamiento incomoda y esto es vital e importante. Quiero invitar a los maestros a que tengamos este espacio, que lo disfruten, que se dispongan con mente, cuerpo y todos sus sentidos, que escuchen a profundidad estas ideas y que lo aprovechen al máximo. Realmente eso es un espacio construido para ustedes, maestros, darle la gratitud por toda su labor y todo su entusiasmo y todas sus búsquedas, y augurar para que este no sea el único espacio, que tengamos otros espacios de conversación como este. También invitarlos a todas unas jornadas que tenemos, que tienen esparcimiento, tenemos muchas charlas y distintos momentos con Confenalco Antioquia, su caja de compensación familiar, para que participen de las distintas actividades que tenemos. Agradecerles este momento, contarles que estamos con el doctor Agustín de Lerrán. Él está en España en este momento, en la tarde allá, son las 5 de la tarde, aquí son las 10 de la mañana, y esta distancia temporal realmente nos acerca de una manera distinta y afortunadamente a través de la tecnología para poder ocasionar este espacio de reflexión. Muchas gracias por participar en él. Los dejo con el doctor Agustín de Lerrán Gascón.
Agradecerle mucho su participación y su experiencia en este lugar. Les cuento que la metodología va a ser, el doctor de Lerran Gascón va a hacer una exposición de 1 hora y media. Ustedes recogerán las preguntas y las harán al final de la exposición. Es importante entonces que las tengamos al final porque a lo mejor en el trayecto de la exposición encuentran respuesta a algunas de sus inquietudes. Muchísimas gracias y disfruten este momento. Pues muchas gracias, Ángela María. Muchas gracias a todos ustedes por su interés y por su participación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Espero que todos estén bien de salud por el tema de la enfermedad mundial que nos afecta a todos. Y tenía pensada una presentación, pero no ha sido posible proyectarla. Son cosas de estas que pasan con las tecnologías. Y entonces, pues intentaré ir paso a paso para que podamos caminar pues con un apoyo, con una estructura. El título de la aportación, como ha dicho la maestra Ángela María, es Nuestra educación está radicalmente desorientada. O sea, el título de la aportación es una afirmación. Es una afirmación hipotética, pero que voy a intentar mostrar que eso pues quizás sea así, ¿no? Entonces, es una moción a la totalidad de la educación. Nos podemos preguntar si es algo grave. Yo creo que es algo muy grave, pero que está tan extendido que pasa desapercibido. Para poder concretar un poco las palabras o el discurso y poder luego reflexionar de forma más específica, voy a identificar la desorientación general de la educación en posibles errores de sentido. En este caso, estos sí serían aplicables de manera más concreta. La estructura de la exposición pues tendría 6 partes. La primera es una introducción en la que todavía no estamos, porque esto es una presentación. Después de la introducción, iré recordando paso a paso cuando lleguemos. Me gustaría concretar en posibles errores de sentido sobre 4 núcleos de contenido. El primero, sobre la idea normal de educación, o sea, errores de sentido sobre la idea de educación. En segundo lugar, errores de sentido sobre sesgos normales en la educación, que ya veremos que se proponen 3, luego lo veremos. En cuarto lugar, en tercer lugar de estos errores de sentido, sobre prioridades normales de la educación. Y en cuarto lugar de estos errores de sentido, sobre carencias normales de la educación. Y al finalizar, pues unas conclusiones. Entonces tenemos la introducción y las conclusiones y en medio estos 4 apartados. Errores de sentido aplicados a idea de educación, sesgos, prioridades y carencias. Entonces comenzamos con la introducción. Y para la introducción lo que sí quería compartir es el enfoque que nos puede permitir, quizá es una propuesta, el enfoque nos puede permitir ver estos errores de sentido o ver esta desorientación. Es lo que llamamos desde hace ya una serie de años enfoque radical e inclusivo de la educación, muy asociado a una posible pedagogía radical e inclusiva de la educación. Entonces, este enfoque radical e inclusivo, la palabra radical no significa violencia, no significa extremismo, no significa, no, radical tiene que ver con raíces, con las raíces. Entonces, comentar que este enfoque radical se caracteriza por la siguiente premisa. Cuando observamos un árbol, pues lo vemos verde, lo vemos bonito, lo vemos amplio, lo vemos fuerte,
Pero estamos identificando esa mirada del árbol con su parte externa, con su parte sobresaliente, con la parte emergente. Pero los árboles, esa es la metáfora, son mucho más que la parte emergida. Los árboles tienen una parte radical, una parte de raíces, que nada más y nada menos que sostienen y que nutren a todo el ser, incluyendo a las propias raíces. Y cuando observamos un árbol, nos ocurre algo parecido a cuando observamos la educación, o incluso otros temas sociales y personales también. Con la educación pasa que nos quedamos con su parte externa y omitimos o desconsideramos o no estamos viendo la parte radical o la parte interna. Por lo tanto, no estamos aproximándonos a lo que podría entenderse como una observación total de la educación. No hay que tener miedo a la palabra total. La palabra total significa no parcial, en esencia. No tiene que ver con totalitario ni totalitarismo, no. Total es completa o mucho más completa. Y nuestra observación de la educación es, con certeza, y esa es un poco la hipótesis funcional, definitivamente parcial. Si la imagen que tenemos de la educación es parcial, igual que cuando vemos un árbol, casi todo lo que hagamos sobre educación estará sesgado por la externidad, por la superficialidad. La parte superficial es muy importante, pero la parte superficial no es la parte radical. El objetivo, por lo tanto, que yo les planteo, si les parece bien, es compartir, meditar juntos, bueno, más que meditar, sería indagar juntos sobre observaciones, concretamente sobre posibles errores de sentido, generados desde el enfoque radical inclusivo o desde la pedagogía radical inclusiva. Para llegar a formularlos, para llegar a verlos, se ha seguido una metodología que quisiera, no sé, pues compartir con ustedes, incluso sugerirles esta metodología, si es que su interés pudiera estar por aflorar más cuestiones radicales o para aflorar otras miradas u otros aspectos que no se están viendo, pero que forman parte del ser, forman parte de la realidad a la que nos referimos. Una metodología seguida por un servidor y que de paso les propongo que puede valer, puede ser útil para ver lo que otras personas no ven y también para pensar lo que otras personas no han pensado sobre lo que todos ven. Esto evocando un poco a Schrödinger o Saint Georgi. Sin embargo, lo que no se está viendo, y eso se puede mantener y se puede desarrollar más tarde, ni por los sistemas educativos, no se está viendo tampoco ni por los organismos internacionales de educación. O sea, este tipo de cuestiones no están en el discurso de UNESCO, ni está en el discurso de la OEI, ni está en el discurso de la Unión Europea, ni está en el discurso de Alexo, ni está en el discurso de organismos internacionales de educación. Tampoco están en los sistemas educativos, tampoco están normalmente en los currícula y tampoco están en los proyectos institucionales de educación, proyectos educativos de centro, etcétera. Por lo tanto, lo que vamos a ofrecer como posibilidad es algo bastante gordo, algo bastante que puede ser a lo mejor susceptible de complementariedad con lo que se está haciendo. Y por eso el enfoque es también inclusivo, porque incluye la parte emergida, incluye, digamos, la educación normal, incluye la pedagogía, digamos, dominante o normal, o pues como todas las ciencias, hay una ciencia recurrente y hay una ciencia excepcional o marginal o como se quiera llamar.
Bueno, esta metodología consistiría básicamente en lo siguiente. 4 rasgos o 4 componentes. El primer componente es una visión distanciada y sin valoración realizada durante un tiempo suficiente. Entonces, en mi caso, yo intento observar de forma distanciada, sin valoración, a la educación desde hace casi ya 27 años. Entonces, este tipo de contribuciones o de aspectos que podemos compartir, pues tienen una vocación de fiabilidad. Lo que no sé si lo habremos conseguido, pero busca esa fiabilidad. En segundo lugar, en cuanto a esta metodología, creo que de manera natural y espontánea se utilizan 2 técnicas de creatividad, pero insisto, no forzadamente, sino de forma natural. La primera es convertir lo familiar en extraño, o sea, lo que conocemos y estamos habituados, pues, por ejemplo, cuestiones sobre educación, intentar observarla de forma extraña. Y la segunda es una técnica que se llama ¿por qué? Y que consiste en cuestionar todo lo que se pueda, cualquier cuestión, sobre todo las que no son cuestionadas. Y haremos referencia a alguna de ellas más adelante. El primer componente, visión distanciada. El segundo componente, este par de técnicas naturalmente aplicadas o utilizadas. El tercer componente metodológico es una mirada ingenua, si quieren, de la educación. Ingenua, directa, naif, casi intentar adquirir la mirada de un niño o de una niña sobre la educación. Pero es que esta es la mirada científica. O sea, no podemos olvidar que el niño a los 3 años o a los 2 o a los 4 es un investigador o una investigadora nata. O sea, no hace más cuestionarlo todo, preguntarse por todo, lo formule o no. Por lo tanto, esta actitud es la actitud científica original. Y quizá, en cuarto lugar, una acción hermenéutica, o sea, interpretativa, de tipo radical, buscando las raíces, al mismo tiempo destructiva y al mismo tiempo reconstructiva, como diría el maestro Amarildo Trevisan o Carlos Savi, desde la metáfora básica del árbol y sus raíces, o desde la metáfora del iceberg, que es equivalente, o desde la metáfora también equivalente de la luna, porque la luna siempre nos muestra la misma cara. Y sin embargo, en educación, sobre todo los libros que hablan de repensar la educación, volver a cambiar la educación, luego resulta que el contenido siempre es más de lo mismo. Entonces siempre nos muestra la misma cara. Y la luna es la cara alejada, y la luna es lo interior de la luna, y la luna es mucho más que lo que estamos observando de ella, esté en la fase en que esté. Entonces, los resultados de esta metodología pues no son más que observaciones. Y en esa medida, a veces me he preguntado si estos son observaciones casi espontáneas o casi no buscadas, hasta qué punto son debatibles. Si lo que observas es debatible, pues lo que sí puedo decir, aunque podamos debatir sobre unas observaciones, es que esto es lo que yo he observado. Y bueno, un equipo de personas que trabajan conmigo y tal, pues lo comparten. Pero yo no espero, ni pienso, ni deseo en absoluto convencer a nadie. Yo no quiero colonizar cabezas, ni tampoco quiero, como insinuaba la maestra Ángela María, molestar a nadie. Aunque a lo mejor alguien se molesta, pero yo no seré yo el que ha molestado, sino que alguien se ha molestado. Eso es un poco diferente. O sea, yo no voy a molestar, pero casi con seguridad que alguien se va a molestar. Luego veremos quizá por qué no, por qué sí. Lo que sí pretendo únicamente, y eso es lo fundamental, ligado al objetivo, es compartir la posibilidad de un cambio, del cambio radical en la educación.
Y con esto terminaría la introducción. Entonces, a partir de aquí ya vamos a... Y empezaríamos con los errores de sentido. Entonces dijimos que el primero de ellos trataría de la idea de educación. Y yo les tenía aquí en el PowerPoint una imagen del Titanic, el barco este, ¿no? El primer viaje que hace el Titanic y el último viaje que hace su capitán, que se va a jubilar, pues el último, el primero y el último, y es una catástrofe. Pues como en el libro, en un libro que ha mencionado Ángela, que ha salido hace poquito, que se llama ¿Qué estamos haciendo mal en la educación? Ahí yo publico un capitulito y hablo del paradigma del Titanic. Yo creo que estamos todavía en el paradigma del Titanic. ¿El Titanic qué elementos tuvo? Pues, por ejemplo, la tecnología. El Titanic es pura tecnología. Todo fue en torno a la tecnología. El Titanic tuvo otro factor que fue la rentabilidad, incluso constructiva, porque se sabe ya que se fabricó con acero de mala calidad. El Titanic tuvo otro factor que fue, por ejemplo, la aceleración. La aceleración fue muy importante. Más rápido, más rápido. El Titanic tuvo avisos de algunos barcos que andaban por allí, por el Mar del Norte, y le avisaron de témpanos de hielo importantes, pero no hizo caso a los avisos y siguió acelerando y siguió acelerando. Tuvo otro factor también interesante, importante, que fue la falta de visión. Le faltó visión, porque parece ser que los prismáticos se quedaron en un armarito, porque hubo un oficial o un suboficial que en último momento no subió y se fue con las llaves del armarito. Algo así, cuentan que pasó. El caso es que no se utilizó los prismáticos. En aquella época, año 1912, no había radares todavía. Y quizá, como síntesis, el Titanic no chocó contra el iceberg, no chocó. Quien chocó contra el iceberg fue la estupidez humana. Y dentro de la idea de educación, y con esta imagen del Titanic de fondo, que quizá puede reunir un poco todo, quisiera hacer referencia al contexto social, porque la idea de educación no se desarrolla fuera de ningún contexto social. Y cuando la perspectiva, digamos, normal de la educación y de las ciencias que la estudian, la pedagogía fundamentalmente, observan y ven, pues, por ejemplo, Colombia, Latinoamérica o Medellín o cualquier ciudad o el pueblo o el campo o la selva, desde el enfoque radical inclusivo se ven otras cosas, porque lo que se intenta es ver qué es lo que subyace, lo que está debajo, ¿no? Ver raíces del ser. Y el contexto social que se observa desde el enfoque radical inclusivo, desde la pedagogía radical inclusiva, es, en primer lugar, una sociedad que, a pesar de que se diga del conocimiento, se dice social conocimiento, ¿no? No, lo que se ve es una sociedad al revés, de la ignorancia. Pero una sociedad de la ignorancia que ignora. Por lo tanto, presocrática en el sentido estricto. También se observa como característica del contexto social una inconsciencia generalizada. O sea, el ser humano es un ser fundamentalmente inconsciente, porque estamos dormidos todos. Yo el primero, que conste. Y estar dormido significa que en cuanto a conciencia se refiere, no nos estamos dando cuenta de casi nada. O sea, si somos seres inconscientes, somos seres que estamos en un estado muy semejante al sueño, aunque soñemos que estamos despiertos. Y de esto se han ocupado muchos autores, lo han mencionado. Por ejemplo, William James, por ejemplo, el mismo José Martí, por ejemplo, Krishnamurti, o por ejemplo, Osho.
Y entonces hay autores que han reparado en esto. Otra característica que desde el enfoque radical inclusivo se observa, el contexto social en el que tiene algo que ver la educación, primero es el sustrato y luego ponemos la semilla, es una inmadurez generalizada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que grandes masas de adultos, y yo no sé si más adultos que adultas, creo que sí, responden a patrones de tipo adolescente o incluso de tipo preoperatorio. Hablo de Piaget. Eh, un servidor es un ser inmaduro. Yo soy un ser inmaduro y bastante inconsciente y bastante ignorante. Pero otras personas y otras partes de la sociedad también lo son. Y en síntesis, este es un poco el contexto social que se observa. Y, y después, pero muy después, tiene sentido desde esta perspectiva hablar de Europa o hablar de África o hablar de Estados Unidos o de Colombia. Eso es después. Sin embargo, este tipo de características de las que participamos todos, pregunto, ¿están presentes a lo mejor en algún proyecto educativo de centro? ¿Están presentes en alguna ley orgánica de educación? ¿Están presentes en el discurso de la UNESCO? La educación, hablamos ya de educación, se identifica con lo externo, pues igual que el tema de los árboles. Se identifica con resultados de informes tipo PISA, por ejemplo, ¿no? Pero PISA nunca ha medido la educación y es muy importante ser conscientes de esto. PISA se centra en unos poquitos indicadores de tipo instructivo y esos poquitos indicadores de tipo instructivo no tienen nada que ver con la educación. Tienen tanto que ver con la educación como un brazo nuestro tiene que ver con nosotros, o sea, muy, muy colateralmente. También se identifica educación con logros individuales. Entonces también se puede leer por ahí cambio de la educación. Lo que queremos es formar o contribuir a la educación de, entonces se dice, por ejemplo, personas capaces de razonamiento autónomo, razonamiento creativo, razonamiento crítico, capacidad emancipatoria, en fin, todo esto, ¿no? Pero todo esto sigue siendo la parte externa de la educación. Es maravilloso, es mucho más completo, pero esto es parte externa de la educación. Y lo que aquí estamos apuntando, sosteniendo, es que esa parte externa de la educación no es la educación, es la parte externa de la educación, solo. Por lo tanto, lo que estamos asegurando es que tanto la educación que se recoge en las evaluaciones nomotéticas de informes tipo PISA, que son tan importantes para los rankings y para la dualización de la vida, etcétera, como las profundizaciones de la educación desde los paradigmas consensuados de la educación y de la pedagogía, o sea, estas ideas de alumno crítico, creativo, emancipatorio, con capacidad de soberanía personal, o diría Mayor Zaragoza, o diría Kant, etcétera. Bueno, pues todo esto es pseudoeducación. Entonces sostenemos que lo que se llama educación no es plenamente educación y que por lo tanto los fines de la educación no son en sentido estricto los fines de la educación, son solo los fines de aquello que llamamos educación, que es muy diferente. Si vamos por el campo con unos amigos y alguien se hace una herida y alguien del grupo de amigos intenta curar a la persona y le hace un estropicio porque le dice, dejadme a mí solo, yo le curaré. Bueno, pues tú intentarás, o a lo mejor a eso que haces lo vas a llamar curar,
pero pudiera ser que infectes la herida, etc. Insisto, a lo que llamamos educación, ni siquiera lo que he dicho antes, que ya sería la versión mejor de la educación, digamos, conocida o alopática, eso ni siquiera es la educación plena. Esa sería una mejor versión de la educación superficial, o una buena versión. Educación activa, pues toda la herencia de la educación innovadora, etcétera. Y los fines de la educación tampoco son los fines de la educación, porque desconocemos qué es la educación, o por lo menos no estamos manejando lo que la educación es. Por lo tanto, ¿qué se observa con relación a la educación? Se observa un constreñimiento interpretativo. Es decir, lo que llamamos educación es educación, sí, pero la educación no es eso. No sé si me explico. Al ser una parte superficial, eso es árbol, sí, pero el árbol no es eso solo, el árbol es mucho más. Y por eso echamos de menos e intentamos normalizar o por lo menos poner nombres a las cosas que se relacionan o que tienen que ver con esa parte radical. Y si la interpretación está constreñida, pues incurriremos en un error que se puede denominar pars pro toto, o sea, la parte por el todo. Bueno, pues así es como no solamente nos dirigimos a la educación, sino es así como se observa prácticamente todo. ¿Por qué? Pues por un efecto de la miopía que todos tenemos. Y a su vez la miopía es un efecto de la falta de educación. Nuestra educación, vamos a llamar así, nuestra educación, que es la que compartimos, disculpen, que es la educación de los países globalizados, que es la educación que poco más o menos está en Japón, que es la educación que poco más o menos está en Colombia, es la educación que poco más o menos está en España, o en Estados Unidos, o en Rusia, poco más o menos. Esta educación es en conjunto demandada, tiene una característica que es eso, que es demandada. Si ustedes estuvieran en un hospital y tuvieran una enfermedad o un problema hospitalario, ¿ustedes imaginan que el facultativo, la facultativa, el médico o la médica actuasen en función de su demanda? Pues eso está pasando con la educación. La educación está actuando a demanda de la sociedad. Pero hay cuestiones, y hablo ya de la parte radical, fundamentales para la educación que no se demandan. Entonces, estos son parte de los constituyentes de las raíces a la que luego haremos referencia. Y este tipo de cuestiones o de raíces o de elementos básicos fundamentales que no se demandan, pues como ya he dicho, no forman parte del discurso ni de la pedagogía, ni de los organismos de intervención de educación, ni de a lo mejor, la educación que llevamos desarrollando durante, no sé, 1, 5, 10, 20 o 30 o 40 años. Porque a lo mejor a veces no hemos reparado en ella, pues pudiera darse el caso. Y también puede darse el caso que se ha intuido, esa educación se ha intuido, pero no ha sido refrendada por el currículo, porque en el currículo este tipo de cosas no están. Vamos a ver, yo diría que la educación tiene mucho más que ver con nosotros y con lo que se ha construido socialmente. ¿Me explico? La educación, o mejor dicho, nosotros somos resultado de nuestra propia educación. Y la sociedad es el resultado de su educación. Y la humanidad es el resultado de su educación, en gran medida, en gran medida. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que globalmente lo que se ha construido, lo que se ha desarrollado, lo que se ha
logrado es algo muy desequilibrado. Hay un desarrollo extraordinario de tipo tecnológico y hay un déficit muy potente de tipo más profundo. Pero el resultado social de todo este desequilibrio y de esta educación, no solamente es la formal, claro, es toda la educación, es un desastre. O sea, la vida humana sobre la Tierra es un desastre, sin paliativos. Y deja muchísimo que desear también las vidas individuales o las vidas personales. Entonces, pudiendo ser un desastre social y un erial personal, y teniendo algo que ver esto con la educación nuestra, la de cada uno, pues solo nos resta imaginar algún tipo de cambio radical, pero además profundo. Porque si seguimos haciendo lo mismo, abundaremos en ese desastre. Es un desastre y al mismo tiempo es maravilloso. Es un maravilloso desastre. Bueno, tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo. Pero globalmente, claro, los que a lo mejor están dentro de la burbuja del primer mundo y dentro de la burbuja de otro tipo de burbujas privilegiadas, esos no dicen que es un desastre. Pero la mayoría de la humanidad está muy mal. Y por eso lo decimos. ¿Qué es la educación desde la perspectiva radical e inclusiva? Pues tendré que dar un concepto de educación que necesariamente no coincide con los habituales. Y bueno, ahora piensen ustedes en la educación, por ejemplo, desde sí mismos o desde sí mismas. Piensen en ustedes. Si ustedes son resultado de su educación, además, por supuesto, de su acervo biológico, genético, etcétera, pero además de su propia educación, intenten aplicarse, si es posible, este concepto de educación radical e inclusivo. Entonces, yo lo que sostengo es, y este concepto es del año 93, 94, y por eso está validado, refrendado, compartido, muchísimo publicado. Y es muy sencillo, es muy tonto. Es el siguiente. Educación es un proceso evolutivo que transcurre desde el ego a la conciencia. Eso es educación. Es aplicable a especie, lectura filogenética. Es aplicable a sociedades. Es aplicable a naciones o a internaciones. Es aplicable a instituciones, es aplicable a personas. Es aplicable a educadores, tanto naturales, los papás y las mamás, o los tutores legales, como profesionales, que serían los docentes y las docentes. Y ahí lo dejamos. O sea, si en ese proceso evolutivo perdemos ego, perdemos egocentrismo y todo lo asociado a él, y ganamos conciencia y todo lo asociado a ella, nuestra educación va en sentido ascendente. Entonces aplicamos un poco aquí la metáfora del globo aerostático. Entonces el globo necesita energía para elevarse, pero necesita soltar lastre también y soltar los cabos, porque si los cabos no se sueltan y los lastres no se pierden, el globo no podrá elevarse. ¿Qué son los lastres y los cabos? El ego y todo lo asociado al ego. ¿Qué es, en todo caso, la conciencia? Pues sería la energía, el calor que permite elevarse al globo. Este tipo de concepto no es muy original, porque un referente metodológico de quien les habla también es una cierta formación desde los maestros de conciencia, desde los grandes maestros de conciencia, los maestros de la humanidad y maestras de la humanidad, o maestros del bien común. Es decir,
de lo que creo que podría interpretarse como los Messis y los Ronaldos, o los Ter Stegen, o los Casillas, o los Pelés de la educación. Entonces, si los maestros y las maestras de preescolar o de infantil, primaria, secundaria y de universidad tuviesen como referentes también a los grandes maestros y maestras de la humanidad, que son solamente las personas más conscientes o más despiertas, hay culturas que los llaman los budas. Bueno, los budas son los despiertos, nada más. Pues a lo mejor se podría ver la educación de otra manera. Y a lo mejor automáticamente se podría entender esto, ¿no? Imaginemos un negocio, una empresa, o imaginemos cualquier trabajo. Cuando hay ego, cuando hay soberbia ilusoria, cuando hay estupidez humana, cuando hay necedad, las cosas no van bien. Y eso es algo que habría que soltar. Y en cambio, habría que adquirir cuestiones asociadas a conciencia. Por ejemplo, lo contrario del ego, que es el amor. Por ejemplo, autoconocimiento. Por ejemplo, madurez personal y social. Por ejemplo, lucidez, etcétera, ¿no? Entonces, es compatible con lo que se hace y con lo que se enseña, pero intenta capturar ese segmento radical de lo mismo que aflora y que estamos observando todos los días. Intenta capturar lo que se llama aquí en España el cepellón del vegetal, o sea, toda la totalidad. Teniendo en cuenta que también es muy importante para ese árbol o para ese vegetal el clima, la lluvia, el sol, etcétera, ¿no? Y desde el enfoque radical inclusivo, incluso podríamos hablar de una serie de fases de la educación. Pero insisto, a lo mejor son fases de algo que resulta raro. Pues sí, raro resulta, porque precisamente este discurso no es normal. No es normal porque no es frecuente. Las fases de la educación, según la perspectiva radical e inclusiva, serían bueno, una propuesta simplificada de fases porque se han descrito más fases, pero bueno, una primera sería la fase de condicionamiento. Entonces aquí podemos traer a colación al maestro Krishnamurti, que observa lo siguiente y dice, vamos a ver, estamos todos condicionados, nacionalmente, estamos condicionados sexualmente, estamos condicionados cronológicamente, estamos condicionados culturalmente, estamos condicionados religiosamente, quien lo esté. Y viene a decir, una cosa es el ser y otra cosa es el condicionamiento. Entonces, si pudiésemos desidentificar el ser de su condicionamiento, ese ser podría razonar, por definición, sin condicionamiento, o sea, en una relativa libertad o liberación de condicionamiento. Bueno, pues la primera fase de la educación es esta, el estadio o fase de condicionamiento, que es la que usted tiene, la que yo tengo, la que normalmente se tiene, es la normal. La siguiente fase sería la de descondicionamiento. Y aquí estamos ya hablando de un enfoque educativo muy raro, porque la educación se basa en la adquisición de conocimientos, incluso de condicionamientos. Y aquí de lo que estamos hablando es de una educación basada en la pérdida. O sea, en la identificación de lastres y en la suelta de lastres. Retomando la metáfora de la caverna de Platón, que cita en la República, pues sería la capacidad de salir de la caverna. ¿Qué es educación? Educación es enseñar y educar y mostrar que fuera de la caverna hay un mundo maravilloso y que las imágenes que los que están ahí sentados al fondo de la caverna han visto durante toda su vida es fundamentalmente una ficción
o una elaboración, digamos, de enésimo nivel, al cotejarlo con la realidad. Es mucho más real en la parte externa de la caverna, en donde después se puede pisar la hierba, o se puede sentir el sol, se puede sentir la lluvia, se puede respirar mejor, porque al fondo de la caverna debe oler que buah. Y la tercera fase sería el recondicionamiento, es decir, desde esa liberación que es a la que la educación nos ayuda, porque educar es abrir y meter en la caverna no es educar, es lo contrario, sería adoctrinar. Bueno, pues el recondicionamiento significa que cuando yo quiera, por ejemplo, para encontrarme con unos amigos o para charlar o para comer o para dormir o para lo que yo quiera, cuando quiero entro y cuando quiero salgo. Y eso sería la posibilidad. La cuarta fase, que prácticamente ya es inédita, apenas hay quien haya llegado a ella, es el autoconocimiento, que hoy está pésimamente entendido, porque se identifica con autoanálisis, y el autoconocimiento no tiene que ver con el autoanálisis, y tampoco tiene que ver con la respuesta al cómo soy yo, ni al quién soy yo existencialmente. El autoconocimiento responde a quién soy yo esencialmente, que no es lo otro. Por lo tanto, la pedagogía está confundida, la psicología está confundida, la psiquiatría está confundida. Si de autoconocimiento esencial hablamos, si hablamos de autoconocimiento existencial, pues bastará decir yo soy mis emociones, yo soy mi personalidad, yo soy lo que los demás piensan que soy, yo soy ese tipo de cosas, ¿no? Pero no tenemos nada que ver con eso. Cuando un maestro o una maestra muy consciente y muy despierto, cuando a un Buda se le pregunta, tú, esencialmente, ¿quién eres? La única respuesta posible es no sé. Y todo lo que no sea esa respuesta es una estafa. Y el siguiente, el quinto nivel de educación desde el enfoque radical inclusivo, que si el anterior es inédito, pues este ya, no te quiero decir, sería el vacío, absoluto, el vacío. O sea, podría entenderse como la muerte en vida o podría entenderse como la fase de plenitud. En todo caso, concluimos sobre este primer núcleo de posibles errores de sentido sobre la educación, que sin evolución y sin raíces, no solamente un árbol no puede ser alto, es que un árbol no puede ser árbol. Y con esto iniciamos, si quieren, el siguiente parte del índice, que era el segundo núcleo de errores de sentido, que es el de los sesgos de la educación. Entonces, aquí vamos a comentar 3 sesgos de la educación, pero que de la misma manera que les he dicho lo anterior, están prácticamente inadvertidos. O sea, no sé muy consciente de ellos, ni de lo que implican. El primer sesgo es Sócrates. Y quiere decir lo siguiente. Nuestra educación proviene de Sócrates, la educación activa, y proviene de la herencia de Sócrates. O sea, toda la línea que es, por ejemplo, bueno, desde antes, ¿no? Protágoras y Sócrates, Antístenes, Diógenes, Cebes, Quintiliano en la época romana, y luego incluso podemos incluir a Roger Bacon, a Guillermo de Ockham, toda la línea del despertar de la educación de la razón, pero que nace en Sócrates y en los griegos clásicos. Llegamos a Ratke, Comenio, y a partir de ahí ya, bueno, antes Luis Vives,
Erasmo, y luego siguen Pestalozzi, Basedou, ya, bueno, hasta la nueva educación estadounidense, Círculo de Chicago, Círculo de Columbia, y las escuelas nuevas europeas, y ya hasta la educación activa actual. Todo es Sócrates. Y Sócrates fue un ser maravilloso. Sócrates fue un ser maravilloso, y que a su día contribuyó mucho al despertar de la razón. Pero Sócrates ya tenemos que darnos cuenta de que es limitado. Y de que la limitación de Sócrates, que también influye completamente en la filosofía, a pesar de que la mayor parte de la filosofía sea presocrática. Lo digo con segundas que son primeras. Como digo, Sócrates es limitado fundamentalmente por dos razones. La primera razón es porque todo su discurso parte y se dirige al saber. O sea, hay una parte muy, muy importante de su enseñanza que es cuando indaga, o sea, cuando investiga. Fue un primer investigador, quizá cualitativo, ¿no? Y habla con los poetas, y habla con los artesanos, y habla con los políticos, y concluye con que solo él sabe que no sabe. Y las personas con las que habló, que podían saber mucho de lo suyo, tenían en común que no sabían que no sabían. Esto lo dijo antes y mejor Confucio, en un diálogo con su discípulo Yeu, en el que Confucio le pregunta a Yeu, Yeu, ¿qué es el conocimiento? Y Yeu dice, no sé, maestro, ¿qué es el conocimiento? Y responde Confucio, saber que no se sabe lo que no se sabe. Saber que se sabe lo que se sabe. Vamos a llamar a eso verdadero saber. Insisto, un poquito antes que Sócrates. Luego lo dice Sócrates de una manera más incompleta. Y esa fue una gran enseñanza de Sócrates. Pero Sócrates se refería solo al saber. Y la segunda gran limitación de Sócrates es que así como persuade a los jóvenes y a los amigos de que busquen en su interior y del autoconocimiento, no explica cómo. Posiblemente porque no sabía que no sabía cómo. Es muy posible que fuera un ignorante del autoconocimiento, y esto a lo mejor lo intuía, pero yo no recuerdo que haya dicho en algún lugar, a través de Platón o a través de algún discípulo suyo, que no sabía cómo conseguir el autoconocimiento. Y esto me parece muy importante, porque Sócrates acaba por persuadir a todo Occidente y a todo el mundo occidentalizado, globalizado, de esto, pero Occidente está absolutamente perdido con el autoconocimiento. Y junto con Sócrates hay otro maestro que es Siddhartha Gautama, el Buda, que retoma la enseñanza de los Upanishads, etcétera, de la India, y que precisamente demuestra metodológicamente, fue el gran pedagogo, metodólogo, muestra cómo acceder al autoconocimiento. Entonces, ¿el sesgo de Sócrates qué significa? Significa, en un librito del año 18 que se llama Fundamentos para una pedagogía del saber y el no saber, ahí se dice, es un libro gratuito, si les interesa esto pueden ustedes consultarlo, Fundamentos para una pedagogía del saber y del no saber. Entonces, estamos en un momento propicio para sintetizar la tradición de Sócrates y la tradición del Buda. Y con esas dos tradiciones, la primera desde el saber y la segunda desde el no saber, poder articular una educación que podría llamarse educación superior, porque la educación universitaria no necesariamente es superior, simplemente es la posterior. Y el segundo sesgo es un sesgo de tipo epistemológico. Y hace referencia a lo siguiente. Vamos a ver.
Ahora con la pandemia del coronavirus y todo este tipo de cosas, ¿a quién se consulta? Pues se consulta a los expertos, a los que menos ignoran. Cuando hay un problema en un puente y se cae, pues se busca, digo yo, pues a las expertas y a los expertos en ingenierías. Y cuando se consulta algo sobre educación, ¿a quién se consulta? Pues en unos entornos a filósofos, en otros entornos a médicos, en otros entornos a políticos, en otros entornos a psicólogos. Y ninguno de estos profesionales, ni ninguna ciencia de referencia de estos profesionales, tiene como objeto de estudio primero la educación. Pero sí hay una ciencia que tiene como objeto de estudio primero la educación, se llama pedagogía. Entonces, el sesgo epistemológico viene a decir lo siguiente: de la educación se están ocupando profesionales que a lo mejor es que hay muchos titulados y tienen que ocuparse de algo. Se están ocupando titulados y profesionales y ciencias no idóneas. Y la ciencia idónea se llama pedagogía. Y si la sociedad le importase mucho la educación, apostaría por una pedagogía fuerte. Además, yo propongo que sea de tipo radical, o sea, además que sea una pedagogía que no sea miope, sino que vea o busque, por lo menos busque, la profundidad de las cosas. Y este es el sesgo epistemológico, es decir, si hay un problema en un centro educativo, o se habla de la formación de los profesores, o se busca a alguien para asesorar o para un vicerrectorado de innovación y de formación, ¿por qué tiene que estar, o sea, por qué puede estar ocupado por cualquier profesional? Si eso no es malo. La cuestión es no solo la pedagogía, pero no sin pedagogía, porque los pedagogos, con respecto al tema de educación, son los que menos ignoran, insisto. Y esto creo que sería algo prudente, porque si no, se pueden estar arrastrando problemas durante años, eso ya ha pasado. Por ejemplo, por una sobredosis de psicología o una sobredosis de política o una sobredosis de filosofía, pero lo siento mucho, no es lo mismo una cosa que otra. Llamemos a las cosas por su nombre, respetemos el campo, que es la educación, busquemos a científicos idóneos, que son los pedagogos. El sentido de Turiñán son aquellos que tienen un acervo pedagógico sólido, pues son esto, no necesariamente pedagogos de titulación, pero sí personas con una alta formación pedagógica, y a lo mejor nos equivocaremos menos. Bueno, el primer sesgo era diacrónico, Sócrates, posibilidad de síntesis con tradición Buda, Upanishad. Segundo sesgo, el epistemológico, sobredosis de todo tipo de titulaciones, sobre todo filosofía, psicología, medicina, etcétera, y déficit de la titulación idónea y de la ciencia idónea de referencia, que es la pedagogía. Y habría que invertir mucho en pedagogía y formar muy bien a los pedagogos, que no son necesariamente los que enseñan geografía, matemáticas, inglés, no. Hablo de pedagogía que estudian la educación como tal, no una didáctica específica, a eso no me refiero. Y el tercer sesgo es el sesgo de tipo ideológico. Y aquí, pues esto es solamente observar la educación de los diferentes países y volver a traer quizá a Krishnamurti, ¿no? Por ejemplo, los sistemas educativos son sistemas, subsistemas de un sistema social más amplio. Y ese sistema social más amplio está sesgado y es egocéntrico siempre. Decía Berta Lanfi, ¿sistema formado por personas, sistema abierto? No. Sistema formado por personas, sistema cerril, eso sí. Pero digo, describiendo, observando, no hace falta hacer ningún tipo de mayor esfuerzo. Entonces, el sesgo es ideológico, y ideológico ampliamente entendido. O sea, ideológico puede ser político,
y puede ser también religioso, fundamentalmente estos dos. Y la educación no puede estar teñida de nada, porque deja de ser educación. Igual que el agua potable, si usted le echa unas gotas de algo y la tiñe de, pues yo no me la bebería, no sé usted, se la daría de beber a su hijo o a su hija. Estamos felices y contentos eh, condicionando a nuestros alumnos ideológicamente. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que los sistemas educativos son todos nacionales, por lo tanto nacionalistas, todos, ¿eh? Y que eso también es susceptible de condicionamiento ideológico, eso es ideológico también. Entonces, el hacer sentir la nación, etcétera, eso es adoctrinar. Y la única posibilidad de no adoctrinar sería identificar a los educandos con, insisto, es algo que no está en los currícula, etcétera, que se llama humanidad. Humanidad. Hubo un premio Nobel, Rudolf Eucken, alemán, si mal no recuerdo, de literatura en 1908. Es un autor que escribe libros como, por ejemplo, La lucha por un contenido espiritual de la vida. Es unos títulos impresionantes. Y Eucken en ese libro, es un libro de estos de viejo, que tengo en mi casa, dice, la humanidad es la única realidad. Bueno, lo más honesto sería aprovechar el impulso que el niño de 4 años tiene y que ya es capaz de imaginarse parte de la humanidad. Pero no es así, porque se le programa y se le convence de que no es parte de la humanidad. Es colombiano, o es Bogotá, o es de Madrid, o es de Barcelona, o es de Teruel, me da igual. Y al final acaba por sentirse identificado con una pieza del puzzle antes que con el puzzle. Y eso es absurdo, pero eso lo hace la educación. Hace la educación. El tercer bloque de errores de sentido habla de prioridades de la educación. Y les propondría otra metáfora que en general estaría en esta parte, ¿no?, de las prioridades. Si subimos a un avión y no tenemos formación, vamos con nuestro hijo, vamos con nuestra hija, o con una persona que no se puede valer, ¿vale?, por ser mayor o por tener una discapacidad intelectual que no le impida valerse, etcétera. Y obviamente esa persona nos importa mucho porque es familia, porque son amigos o porque son lo que sea. Son hijos o son lo que sea. Si no tenemos formación y en ese avión hay una despresurización y las máscaras de oxígeno caen, como nos importa mucho nuestro acompañante, hijo o lo que sea, imaginemos que, obviamente, como nos importa y como es el centro de la educación, pues le ponemos la mascarilla. En ese momento nos desmayamos y nada. No. El centro de la educación no es el alumno, ni es el hijo. El hijo o el alumno es un centro de la educación. Y esto es la primera prioridad. La primera prioridad errónea es entender que el alumno es el centro de la educación. Y no, es un centro de la educación. Quizá el que más se va a modificar, el que más va a cambiar, y no necesariamente. Quizá es el centro destinatario, eso quizá sí. Principal, pero no único tampoco. Porque educandos y educadores somos todos, permanentemente. Y entonces, podemos pensar que, bueno, el centro, la figura de referencia no es la circunferencia, sino que es la elipse, ¿no?, que tiene 2 centros.
centro es el maestro y centro es el alumno. Pues tampoco, porque la familia, es verdad, la familia. Entonces son 3 centros. Sí, pero también puede ser la ley orgánica de turno, también puede ser el régimen político de turno, para bien o para mal. También puede ser los medios de comunicación. También puede ser la propia escuela, el propio centro educativo, centro docente. Y al final hay tantos centros de la educación que por eso escribimos sobre la posibilidad de hablar de una teoría, que es la teoría de la mora. La teoría de la mora, que es un fruto con muchos globulitos, unos pegados alrededor de los otros, dice lo siguiente, dice, hay muchos centros de la educación. Si cada uno de ellos se supiera centros de la educación y primero se ocupase de sí mismo o de sí misma, automáticamente la educación del alumno o del hijo sería muchísimo mejor que la que hay hoy. Es más, me atrevería a asegurar que una de las grandes causas de fracaso de la educación es entender que el hijo, que la hija o que el alumno es el centro de la educación. Porque el corolario es el que ya hemos dicho de la mascarilla. Pues vamos a por él, vamos a ayudarle o vamos a enseñarle. No, no, no. Eso demuestra que en el fondo esencialmente no te importa. Porque estás haciendo bypass contigo. Te estás rodeando. A partir de aquí se deduce otra prioridad que podemos comentar, y es la prioridad de la reforma de la educación. Reforma de la educación. Hoy se entiende reforma de la educación como cambios de tipo casi siempre político, no pedagógico, y solo de un sistema que es el educativo. Y todo eso es absurdo, porque las reformas de la educación dejan siempre por hacer la reforma de la educación. Y la reforma de la verdadera educación sería la de cada sistema social o personal que se supiera centro de la educación. Por lo tanto, la mejor reforma de educación es la que empezase en cada sí mismo. Cada uno de ustedes en ustedes, por supuesto yo en mí, cada padre en sí mismo. Y el ocuparse de nosotros, en primer término, equivaldría a una posibilidad seria de poder educar a nuestros hijos. Eso lo decía también Confucio en un libro que es maravilloso y que como pues, no se suele en absoluto tomar como libro de formación de maestros, de profesores, y es muy recomendable, es el Lun Yun. Entonces, en este libro, el Lun Yun, se dice Confucio, la persona cultivada, la persona educada, primero se forma, luego actúa y hace las cosas y después habla de ellas. Si entendemos el alumno como centro de educación destinatario, directamente iremos hacia el alumno. Y ese es el error, esa es la compulsión de la educación actual. Es absolutamente absurda. Y desde el enfoque radical e inclusivo queremos comunicar el hecho de que se está haciendo todo al revés. Y esto es una de las cosas que están haciendo al revés, otra cosa más. Entonces, esto es lo que les decía de la técnica que se llama ¿por qué? O sea, ¿por qué el alumno es el centro de educación? La respuesta puede ser la que les he dado. Podemos también utilizar la técnica ¿por qué? Aplicada al sistema educativo, disculpe. ¿Por qué el sistema educativo es un subsistema social dentro del sistema social mayor? Aplicando la teoría de la mora, es absurdo también, porque llamar a un sistema educativo significa que los demás sistemas no son educativos, y eso ya nos ha fastidiado irreversiblemente. La única posibilidad es que cada sistema consciente, sea personal o sea social, se sepa potencialmente educativo, e insisto, se ocupe de sí mismo o de sí misma. Y a partir de ahí, todos nosotros somos sistemas educativos, porque somos conjunto de partes con un fin común. Y nuestra educación es el fin de cualquier persona consciente. O sea, la posibilidad de evolucionar.
en complejidad de conciencia y soltando inmadurez, soltando ego. Desde la educación normal o habitual, ¿quiénes son los destinatarios de la educación? Estamos en la parte de prioridades. Pues, por ejemplo, países subdesarrollados o en vías de desarrollo, alfabetización, etcétera. Desde el enfoque radical inclusivo no es así. Los países que más necesidad tienen de educación son los más desarrollados con menos evolución. Los países con más ego y menos conscientes o menos conciencia. Otra prioridad son los sistemas sociales. Destinatarios, sistemas educativos, no. En el año 93 publicamos un librito, ya ha llovido, han pasado los años. El librito se llamaba La educación del siglo XXI, cambio y evolución humana. Y en ese librito hacíamos una propuesta rara, también era rara, porque era una reforma educativa de todos los sistemas sociales menos el educativo, porque el educativo es el que menos la necesitaba. Y esto sería, a lo mejor, los destinatarios de la educación, punto de vista de los sistemas sociales. Todos. Reforma educativa de la política, basada en la formación de los políticos. Falta mucho, hace mucha falta esto. Y falta mucho. Es muy necesario. Reforma educativa de la religión. Si la religión, sobre todo las religiones monoteístas, han hecho muchísimo daño al ser humano, pero muchísimo. Y son en conjunto auténticas estafas organizadas. Por lo tanto, reforma educativa, reforma formativa es fundamental, es urgentísima. Reforma educativa de los medios de comunicación, pues no les quiero decir. Los medios influyen, los medios venden, los medios persuaden, los medios informan, pero la dimensión formativa, educativa de los medios, eso está por desarrollar. Hoy día los medios están casi todos sesgados, están vendidos a sistemas que se valen de ellos para. Ni siquiera son medios periodísticos en general. Entonces, si no son ni siquiera informativos, equilibrados, si no respetan, porque no son capaces de soltar ego, ¿cómo van a educar? Imposible. Y por eso es tan importante esta reforma educativa de las... Y luego, fundamentalmente, si hablamos de personas, ¿quiénes necesitan más educación? Insisto, de tipo radical, pero también inclusiva. Pues seguramente los dirigentes, seguramente los gobernantes. Esto no es ninguna cosa rara, porque en la China de Lao Tse, de Confucio, ya se formaba a los príncipes, a los duques, a los mandarines, se les formaba, y sobre todo éticamente. Y entonces, cuando estaban formados, ellos podían gobernar con mucha más conciencia. Esa tradición pedagógica se ha perdido y, sin embargo, es fundamental, fundamental. Hay quien puede leer por ahí aquello de, bueno, pues que toda la tribu eduque, ¿no? Toda la tribu eduque, como dice el proverbio africano, ¿no? El proverbio africano dice que toda la tribu eduque. Y esto es un sinsentido también. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque las tribus, por el hecho de ser tribus, están tribalizadas, están condicionadas tribalmente. Por lo tanto, si una tribu condicionada, egotizada o tribalizada educa, mientras que educa, adoctrinará. Y esto es un poco lo que ocurre hoy. En el fondo y en la superficie, o aparte de tribus. Está la tribu colombiana, la tribu española, la tribu europea, la tribu latinoamericana. Si no somos más que tribus. Y las tribus, si tienen un centro, es su ombligo. Porque todas las tribus son egocéntricas.
Principal finalidad, no desaparecer. Segunda finalidad, desarrollarse e incluso prevalecer. Tercera, pues pueden asociarse para el segundo de los objetivos. Y en síntesis, para acabar esta prioridad, pienso que, o mejor dicho, intento observar que estamos llamando centro a la periferia. ¿A qué estamos llamando centro dentro de nuestra educación? Estamos llamando centro al aprendizaje. Y de hecho la educación es en términos de aprendizaje por todas partes. Insisto otra vez, UNESCO, leyes orgánicas, pedagogía, todo el mundo. El aprendizaje es el centro. Mi perspectiva o la perspectiva radical es no, en absoluto. El aprendizaje no es el centro. Pero es que la personalidad tampoco, las emociones tampoco, los conocimientos tampoco. Llamamos centro a la periferia, pero la periferia es la periferia, no es el centro. Eso es lo que sobresale de la educación, pero no es toda la educación. Y el cuarto bloque de errores de sentido, que creo que es el último, es el de errores de sentido por carencias radicales de la educación. Y carencias radicales o carencias que, insisto, es posible que cueste verlas, pero desde la perspectiva radical inclusiva sí se observan, podrían ser las siguientes. Primera, esto que acabamos de comentar. Enseñanza basada en el aprendizaje. Eso es una normalidad. Pues eso es una gran carencia. Y voy a explicar por qué. Aprender, dice el diccionario, que es adquirir conocimientos. Se pueden adquirir por recepción o se pueden adquirir por descubrimiento. Y los conocimientos son significados. Hay significados o conocimientos conceptuales, de procedimiento, actitudinales, los hay emocionales, los hay sentimentales, y todos son conocimientos, todos son formas de conocimiento. Y la enseñanza, basada en el aprendizaje de todo eso, es una enseñanza adquisitiva, adquirir todo eso. Y ahora voy a un plano metafórico, y es el de nuestro cuerpo, por ejemplo. Nuestro cuerpo tiene células y nuestra evolución somática, nuestro desarrollo somático, no es la misma evolución que desarrollo, pero en este contexto sí, se basa tanto en la regeneración, en la generación de células nuevas, que sería un poco la adquisición, pero también se basa en la pérdida de células. Y de hecho, al año más o menos perdemos 1 kilo casi de células muertas. Y si no perdiéramos células, nos moriríamos. Por lo tanto, el desarrollo sobre todo se manifiesta con la pérdida. Y de hecho, cuando observamos, por ejemplo, un camaleón, el camaleón necesita perder la vieja piel. Y cuando pierde la vieja piel significa que está creciendo. Pero nuestra educación se formula en términos solo de adquisición. Por ejemplo, ¿cuántas competencias están formuladas en términos de pérdidas con las que se gana? ¿Cuántas competencias están formuladas en términos de presencias o de ganancias con las que se gana? Piénsenlo ustedes. Y sin embargo, cuando estemos trabajando en una empresa o donde sea, sí que hay pérdidas necesarias, hemos hablado antes de ellas y vamos a hablar más adelante otra vez al acabar este apartado. Y es tan importante perder como ganar. Por lo tanto, desde el enfoque radical inclusivo se persuade de que la educación no solamente esté basada en adquisición, no solamente esté basada en aprendizaje, esto es por influencia de la psicología, sino que esté basada fundamentalmente en pérdidas.
y también en el aprendizaje. Pero no olvidemos otra cosa. Aprendizaje significativo y relevante. En el 2002, en un librito que se llama El ego docente, se hizo notar allí que no todo aprendizaje significativo y relevante tenía por qué ser formativo. Yo puedo aprender de forma muy significativa y muy relevante, por ejemplo, el odio. O puedo aprender desde una mentira. O puedo aprender desde adoctrinamiento. Y de forma muy significativa y muy relevante. Entonces, aquí lo que debe primar no es el aprendizaje, es el constructo pedagógico importante que es la educación o la formación. ¿Qué es educación y qué es formación? Esta pregunta es la pregunta principal de un educador. ¿Qué es formar? ¿Qué es educar? ¿En qué consiste? Y si, por ejemplo, consistiera en la potenciación de ego colectivo, pues estamos adoctrinando, estamos haciendo el contrario de educar, porque no hay nada más alejado de la educación que el adoctrinamiento. Bueno, otra carencia es cuando se dice que lo prioritario para la formación es la práctica. Por ejemplo, habrá muchas personas aquí que están pensando, vamos a ver, pero esto, ¿cómo lo llevo a la práctica, no? Porque la práctica es lo que queremos, ¿no? Claro, también queremos coger manzanas del árbol, pero primero habrá que plantarlo, primero habrá que verlo, primero habrá que... bueno, pues ocurre que el centro de la educación o de la formación, de la enseñanza también, es la práctica. Y asociado con esto es la metodología y asociado con esto están las TIC. Y lo que puedo decir desde una mirada radical e inclusiva, en este caso solo radical, es que las prácticas, mejor dicho, perdón, que la práctica, el énfasis en la práctica es el énfasis en un resultado, en un efecto. Y que las TIC y la metodología no son lo esencial de la educación. De la misma manera que unas flores no son lo esencial de una flor, de un árbol. Lo esencial, ya hemos dicho que son las raíces. Otra carencia está asociada al currículo. Nuestro currículo es bidimensional. Un eje son las disciplinas, y de ahí viene todo. Y otro eje es el eje transversal. En las disciplinas se pueden asociar competencias específicamente ligadas a ellas y el eje transversal estarían las competencias comunes, etcétera, y también estarían los temas transversales de toda la vida: educación para la paz, educación medioambiental, educación para el consumo, educación para la salud, vial, etcétera. Y esta bidimensión es lo que podríamos conceptuar como currículo demandado. La sociedad está totalmente de acuerdo con que esto se enseñe, ¿no? Las intenciones educativas sean estas. Pero hay una dimensión curricular esencial para la formación, fundamental para la formación, pero que no se demanda. Y esa es la que está relacionada con los temas radicales, que no son disciplinares ni son transversales. Los hemos llamado radicales. En un librito del año 2000 que se llamó Todos los caracoles se mueren siempre, cómo tratar la muerte en la educación infantil, que sería el equivalente a preescolar, ahí hablamos de un tema radical, que es el tema de la muerte y de la conciencia de finitud. Y ese tema no es un tema demandado. Es posible que a partir de esta terrible pandemia, etcétera, bueno, y de hecho nos han venido muchos correos y muchos y se pida este tipo la muerte sí, la muerte hay que tenerla en cuenta y tal. Es una pena que vayamos a remolque de los temas. Por cierto, estamos elaborando unos vídeos pequeñitos de apoyo al profesorado, gratuitos, que compartiremos dentro de unos 10 días o por ahí, y sobre esta cuestión, ¿no? Desde la tutoría, desde la enseñanza, cómo acompañar, qué respuesta dar desde la educación a nenes o alumnos o a estudiantes que han tenido pérdidas
porque por lo menos aquí en mi país habrá muchos centros educativos con alumnos que han tenido pérdidas de todo tipo. Y bueno, pues esto es una cuestión. Pasa que la pedagogía de la muerte no solamente trabaja el tema del acompañamiento, también trabaja el enfoque previo, que es o curricular, la muerte en conexión con cualquier tema disciplinar y con cualquier tema radical. Bueno, currículo demandado y currículo de temas radicales no demandados. Otro aspecto asociado a carencia está ligado a la atención a la diversidad. Por todas partes se habla de atención a la diversidad. Parece que hay unanimidad en este tema, igual que hay en otros temas. Y la perspectiva radical e inclusiva, pues lo cuestiona. ¿Por qué la atención a la diversidad? ¿Por qué tiene que ser esta la prioritaria? Y la deducción es muy sencilla, o la observación. Y es la siguiente. Centrar la educación en la diversidad es un error. Eso para empezar. La diversidad solo se entiende, porque es la parte emergida de la educación o la metáfora del iceberg. ¿Y por qué es un error atender solo a la diversidad? Por lo siguiente, cualquier ser tiene muchas facetas y una faceta del ser es la diversidad. En el ser humano es evidente, ¿no? Pero bueno, en cualquier ser. Si centramos la educación en la diversidad, estamos centrando la educación en una faceta del ser, que es la diversidad. Y una faceta del ser no es el ser. El ser tiene otras facetas. Por ejemplo, en la identidad. La identidad es tan importante como la diversidad, como faceta aplicable de la educación. Por lo tanto, la atención será a la diversidad y tendrá que ser la identidad, al mismo nivel. Demos un paso más. Si al mismo nivel es diversidad y es identidad, podemos hablar de semejanza. Es muy importante todo esto, porque un énfasis en la diversidad puede derivar en unos resultados educativos no tan formativos, unos resultados pseudoeducativos. Hay que trabajar compensadamente la identidad, hay que trabajar la semejanza y lo que a lo mejor también se puede trabajar, de manera que incluya todo, es la opción más científica, más rigurosa, es lo que hemos denominado la atención a la unicidad. Es decir, el hecho científico objetivo, esto no es opinable, no son opiniones, de que todos los seres son o somos únicos. Y una perspectiva educativa centrada en la unicidad sería la más completa, porque englobaría la diversidad, englobaría la identidad y englobaría la semejanza y también la unicidad. Otra cuestión que es una carencia importante está ligada a la formación del profesorado. La mejor versión de formación del profesorado suele ser la técnico-reflexiva, es decir, además de conocer, por ejemplo, en secundaria, tener una buena formación en tu disciplina de referencia básica, tener una buena formación de tipo didáctico, pedagógico, etc. Pero eso es un vértice, pero hay más vértices. Otro vértice podría ser el tema de la conciencia, que estaría por desarrollar. Otro vértice podría estar relacionado con otro tema radical, no demandado dentro de la formación del profesorado, que es la mala práctica educativa y docente, que en educación y en formación prácticamente no se tocan. Y otro vértice muy importante es la formación en temas de tipo radical. Todo esto iría mucho más allá de la formación técnico-reflexiva, que es la mejor versión, insisto, de formación profesional actual, y generaría una formación mucho más compleja, mucho más consciente, mucho más completa. Otra carencia es la ligada a creatividad y a innovación, que se suele entender por creatividad la creatividad de cosas, de objetos, objetal, susceptible de los indicadores de Guilford, de Torrance, de todo. Hay una dimensión de la creatividad muy importante que junto con esta, que sería la externa,
es la interna, es la creatividad del crearse, del construirse, del hacerse, del evolucionar. Y esa creatividad interna, junto con la externa, es lo que en su día denominamos creatividad total. Entonces creo, en algún artículo se llama así, la propuesta de creatividad total es mucho más cabal y mucho más formativa que una creatividad así solo llamada, que se identifica solo con lo externo. Otra carencia importante es la asociada a la investigación educativa, que está relacionada casi exclusivamente con la investigación empírica. Y no, la investigación empírica necesita la investigación hermenéutica. El problema es que haya investigadores e investigadoras que crean que, por ejemplo, una investigación no empírica no es ciencia, y que crean que un artículo en una revista JCRQ1 perfectamente articulado, metodológicamente muy bien hecho, la discusión muy cuidada y muy actualizada, pero sin un gramo de reflexión o de indagación, es el ideal de la ciencia, y digo incluso ciencia social, y la respuesta es no. La ciencia está bastante despistada si entiende solo esto. Al final se trata de generar conocimiento para la mejora social y para el desempeoramiento social, antes. Y para eso necesitamos conocimiento científico. Y el conocimiento científico no solo es el conocimiento empírico, ese es el mensaje. Y básicamente, en cuanto a carencias, podríamos mencionar un conjunto de temas radicales deseables. Es decir, podrían componer esa tercera dimensión curricular y serían presencias deseables. Y voy a mencionar algunos de ellos solo. Pero sí quisiera antes dar las características de los temas radicales. Los temas radicales, ¿cómo se diferencian de los temas disciplinares o de los temas transversales? Se diferencian por una serie de características. La primera es que son fundamentales para la formación y eso puede compartirlo con nosotros sin problema ninguno. La segunda es que no se demandan y ya aquí hay una diferencia global con ellos. La tercera es que no están. Los buscas en el currículo, los buscas en los textos de la UNESCO y no están. A lo mejor aparecen con algún autor y luego desaparecen y vuelven a no estar. La tercera característica es que no dependen de contextos, porque son universales, ni dependen de épocas, porque son perennes. Otra característica es que, y aquí sí me gustaría ver las caras de los maestros y de las maestras que están, pues que todavía han aguantado y están aquí escuchando esto, porque la mayoría habrán huido, seguro, y es que estos temas radicales no son extraños a los maestros y a las maestras conscientes o más conscientes. Y no me da igual que sean maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, de la universidad o de lo que sea, o de educación no formal. Los maestros y las maestras, o los padres o las madres, los educadores naturales, los más conscientes, a estas personas no les resultan extraños estos temas. Y ahora vamos a decir algunos de ellos. Son dos clases de temas deseables y temas indeseables. Temas deseables, insisto, tienen estas características que hemos dicho. La conciencia, la muerte y la finitud, el amor, la ternura y la compasión. Estoy agrupando, que son temas diferentes, pero estoy agrupando. La humanidad, la universalidad, la evolución humana, el lenguaje universal, que no es el inglés, claro, ni es el chino, no. Es un sacrificio, es una renuncia,
y es una búsqueda, y es en que en 2 generaciones el ser humano está unido en cuanto al lenguaje. Ha habido intentos con el Esperanto y con otros, pero los egos son los que lo han impedido. Las enseñanzas de maestros y de maestras despiertos o despiertas es otro tema radical, deseable. El autoconocimiento es otro tema radical, deseable. La educación prenatal, es decir, hoy la educación prenatal está tomada o atendida, mejor dicho, por ciencias de la salud. Medicina, no sé, obstetricia, psicología, neurobiología. Pero estamos trabajando hace ya una serie de años, pocos, por activar una pedagogía prenatal. Es decir, que desde educación, a pesar de ser una educación prenatal, la pedagogía no ha abordado esta cuestión. Y en su historia de la educación no está, casi no está. Se trataría de educación prenatal desde el sistema educativo, entendiendo que los primeros alumnos del sistema educativo pueden ser los papás embarazados. Vínculo con la escuela desde ya, desde muy pronto. Mucha investigación muy interesante sobre las ventajas que tiene la educación prenatal. Es decir, hay evidencias científicas, hay autores relevantes. Está todo preparado, pero no se ha dado el paso todavía de una primera fase del sistema educativo que sea el prenatal. Bueno, pues este es un tema radical, es un tema radical. ¿Es fundamental para la formación? Sí. ¿Depende de épocas o de cultura? No. ¿Se demanda? No. En fin, característica del tema radical, la reúne. Y el último que proponemos es la meditación. La meditación, comprendida como lo que es, no es mindfulness, no. Meditación es sin objetivos y sin contenidos. Eso es la meditación. Y se puede desarrollar a través de prácticas formales, yoga, zen, chan, arte marcial, caligrafía, los dos, japoneses y coreanos, o se puede desarrollar andando o se puede desarrollar de muchas maneras, haciendo muchas actividades. Pero la meditación es un tema radical también. Y de ahí provendría la metodología del Buda y de ahí provendría la formación con base en el no saber, porque la meditación es detección del pensamiento y es conciencia desde el no saber. Y luego vendría otra familia de temas radicales que serían temas indeseables y que algunos hemos mencionado antes cuando hablamos del contexto social real, el que desde la pedagogía radical inclusiva se observa. El primero es la ignorancia. Y este tema ya fue denunciado por Sócrates. El problema no es tanto la ignorancia, sino la ignorancia de la ignorancia. O sea, dijo Newton, conocemos una gota y conocemos un océano. Bueno, pues el hecho de saber que solo conocemos una gota es muy importante. Es muy importante. Y el hecho de que conozcamos una gota y que esa gota sea una gota y no lo llamemos océano, también es muy importante. Porque solo se le llamará océano si se tiene conciencia microbiana, digo yo. Un segundo grandísimo, importantísimo tema ausente es el egocentrismo. Insisto, no el egocentrismo del niño, estadio preparatorio, 2 a 7 años, no. El egocentrismo adulto y como tema prioritario de la educación, porque con egocentrismo no es posible la educación, porque no es posible despegar. Y esto también lo dijo el Buda, pero es que como nos falta beber de aquella fuente, pues ese tipo de cuestiones tan básicas pues no se han normalizado, son radicales. Y hasta que no se normalicen, nuestra educación no podrá ser educación, será un sucedáneo, será pseudoeducación,
como decía Cebes, y esto es lo que es realmente. También sería muy interesante trabajar la inmadurez, la inconsciencia, el prejuicio, el fanatismo, el odio, el clasismo, por ejemplo, el nacionalismo, el sufrimiento, la insensibilidad, incluso la psicopatía creciente a nivel social, la barbarie, que es el otro lado de la educación para la paz, la profundidad. Teniendo en cuenta que todos nosotros somos sujetos de barbarie potencial. Y luego otro tema que en el librito este de qué estamos haciendo mal en la educación se describe y es la discapacidad intelectual. Pero no la discapacidad intelectual de las personas de las que decimos que tienen discapacidad intelectual, sino la discapacidad intelectual nuestra. O sea, la mía y no sé si la suya. No sé si la de Ángela María o de la compañera. Que estaría caracterizada por la miopía, la dualidad, la parcialidad, el sesgo, el egocentrismo, la inconsciencia, todo esto. Entonces, todo esto es lo que genera una discapacidad que es la que constituye nuestra razón, que es a su vez un producto educativo en gran medida y con la que estamos construyendo nuestro entorno cercano y nuestro entorno social. Y es con la que vivimos y es con la que morimos. Y si no nos apercibimos de estos hechos, pues sencillamente estaremos viendo una parte del fenómeno y llamando a esa parte totalidad. Y eso es el error fundamental. Y ya el último punto son las conclusiones. Y 5 minutos y terminamos esta fase de exposición. Y luego podemos, si quieren, pues algunas preguntas que podamos compartir. Conclusiones. Primera conclusión. Aunque no guste escuchar este tipo de cosas, el problema fundamental es teórico. ¿Por qué es teórico? Etimológicamente teórico. Porque teoría viene del griego teoría, que significa ver, contemplar. Que sea teórico significa que es un problema de visión, de visión. Es cuando se habla de teoría y práctica, es absurdo hablar de teoría y práctica. Y eso lo hemos escuchado desde que nos formamos inicialmente. Pero es absurdo. Porque teoría significa ver. Y luego está la práctica. Y si vemos bien, nuestra práctica será fundada. Entonces, la dualidad de teoría y práctica no existe. Porque o la práctica se basa en la visión o la práctica se basa en la ceguera. Y la ceguera en educación no es posible. Lo único que sería posible es darte cuenta de la ceguera. Y ahí estamos todos. Segunda conclusión es la siguiente. La educación plena, radical y también inclusiva, se ha perdido de vista absolutamente. Se ha perdido de vista a sí misma. Entonces, yo afirmo, no sé si les parece correcto o no, pero es lo que observo. La UNESCO ha perdido de vista la educación. No sé si alguna vez la ha visto. O sea, es otra. La pedagogía ha perdido de vista la educación. No sé si alguna vez la ha visto. Yo creo que si se pierde Oriente, no es posible recuperar esa visión completa. Y ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos. Nuestros sistemas educativos no hablan de educación plena, hablan de pseudoeducación. Y la pseudoeducación es lo que estamos enseñando y lo que estamos favoreciendo desde nuestras aulas. Y esto es a lo mejor la síntesis que podría molestar a alguien. Toda su vida, compañero o compañera, la ha dedicado usted a lo que usted ha llamado educación y a lo que se está llamando educación, pero no es plenamente educación. Esa es un poco la cuestión. Aunque, insisto, las personas más conscientes
sí han podido de alguna manera incluir este tipo de cosas. Ahora bien, ¿cuál es el método correcto de trabajar, por ejemplo, los temas radicales? Enseñándolos. ¿Qué lugar ocupan? Si que no podemos más ya con tan poco tiempo y tal. No, la enseñanza de temas radicales no ocupa lugar, porque no se dirigen al alumno, fundamentalmente se centran en uno mismo. O sea, el mensaje es eduquémonos nosotros, trabajémonos nosotros, trabajemos el proceso evolutivo del egocentrismo a la conciencia nosotros. Porque nosotros somos la raíz, la verdadera raíz. Y porque la mora, aquella mora, tiene un centro. Y ese centro de la mora somos nosotros. Por lo tanto, por un lado, el enfoque radical es ese, el que consistiría en entendernos como sujetos, objetos de nuestra propia formación. O sea, eslabones perdidos entre el ser que somos y el que podríamos llegar a ser. E intentar compartir esto también con el alumno, después de haberlo elaborado en uno mismo. Otra conclusión sería, esto es una esperanza, y es una pedagogía radicalmente revisada, socialmente fuerte, relevante, por el bien de la sociedad, no confundida con ámbitos afines, ni filosofía, ni psicología, ni medicina, ni podología, ni logopedia. No, no, no. Aunque suene parecido, no tiene nada que ver. Una pedagogía, como digo, que ayude a enraizarse, o sea, el proceso de enraizamiento sería normalizador de lo radical, tanto a lo que llamamos educación como a las personas implicadas. Y sobre todo, empezando por las familias, siguiendo por los medios, siguiendo por nuestros dirigentes. En fin, ese es el sentido de la educación. Y eso ocurrió aproximadamente en la Grecia clásica, se llamó paideia. Y podríamos hacerlo, si lo viéramos, podríamos hacerlo. Si de verdad nos importan nuestros hijos, podríamos intentarlo. Y si no lo hacemos, me temo que esencialmente no van a cambiar las cosas. Seguirán cambiando mucho las cosas periféricamente. Las tecnologías y ahora el 5G y luego el 6G, pero se trata de otro tipo de cambio. De otro tipo de cambio real. No hablemos de un cambio de... No. Un cambio real. Y la raíz de ese cambio está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y en síntesis, y termino ya entonces con esto, es una sola frase, quizá de lo que se trata es de pasar de una educación basada en el aprendizaje significativo, relevante y competencial a una educación basada en la conciencia que ayude a vivir más conscientemente, pero que precisamente por eso también incluya el aprendizaje formativo. O sea, cuando se aprende a multiplicar, se suma mejor. No se trata de enfrentar la multiplicación con la suma ni la suma con la multiplicación, sino de avanzar en términos de complejidad de conciencia. Y la medida en que esta contribución de tipo radical es inclusiva, nos vale todo lo que se hace. Pero vamos a llamar cabeza a la cabeza y vamos a llamar cola a la cola. Vamos a llamar ramas a las ramas y raíces a las raíces. Es decir, hay una estructura fundamental que creo que debería respetarse, insisto, desde su conciencia o desde su conocimiento. Y con esto yo daría por terminada la exposición. Muchas gracias.